¿cuál es la causa o cuáles son las posibles causas embriológicas de eso? ¿Cómo va el cortocircuito a través de los defectos? ¿Va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Eso van a entender por qué es importante en las siguientes clases. Y les pedí que deben hacer dibujos de las cardiopatías, ¿de acuerdo? Hay miles de dibujos en internet o de esquemas en internet que explican las cardiopatías. La idea es que cuando uno las dibuja, uno las entiende. Por eso les pedí que no copien las imágenes de internet y me las pongan, sino que las dibujen y luego las suban, ¿ok? O sea, la idea es que no utilicen las mismas imágenes. ¿Por qué? Porque al uno hacer el dibujo y el esquema, eso ya queda grabado en el código genético, ¿de acuerdo? Es lo que quiero, ¿ok? La idea de hacer esta tarea es, uno, que todos hagan todas las cardiopatías, o sea, que se reúnan, así sea como se puedan reunir, y que puedan llegar a las, digamos, a concretar en 10 páginas, ¿ok? Como máximo. Fíjense que son un montón de cardiopatías y no quiero que se extiendan y me digan que el muchachito respira rápido, que tiene un soplo de tal manera, ¿no? Solamente quiero definición, embriogénesis, cuáles son los principales síndromes asociados, por ejemplo, a trisomía 21, síndrome de Down. La mitad de esos niños tienen cardiopatía, pero hay una cardiopatía en especial que define el síndrome. Entonces, eso es lo que quiero que mencionen en cada una de las cardiopatías, ¿de acuerdo? ¿Cuáles síndromes son los que con mayor frecuencia se ven asociados a esas cardiopatías y cómo funciona? O sea, el cortocircuito es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda, el muchito está rosado o está morado, ¿de acuerdo? Yo les di esta tarea para el final prácticamente de la unidad de cardiología, porque para poder que ustedes hagan las preguntas que necesiten en las siguientes clases, y podamos ver si sacamos un espacio en el que podamos discutir ya después de que ustedes entreguen la tarea las cardiopatías y aclarar todas las dudas para el examen, ¿de acuerdo? Pues no para el examen, para la vida. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos. Antes de empezar, es que yo tenía unas preguntas en la anterior clase. Ahí sí, perfecto. Sí, claro, dímelas. Yo las apunté, espera un momentico. Ya, listo. Te quería preguntar, es que la anterior clase, en un momento, pues tú nos hablaste de que el atrio izquierdo tiene una posición, ¿cierto? ¿Tiene una posición qué? ¿Perdón? Una porción lisa, ¿cierto? Sí. Entonces, ambos atrios, anatómicamente, si ustedes ya vieron anatomía, deben saber que los atrios tienen dos porciones, una porción trabeculada y una porción lisa. A la porción lisa también se le llama porción sinusal de los atrios, ¿de acuerdo? En el atrio derecho, la porción lisa corresponde a la porción intercabal, estoy hablando anatómicamente hablando. Hoy justamente vamos a ver eso, cómo se forma, y en el lado izquierdo es el seno de las venas pulmonares. Sí, o sea, te quería preguntar si eso venía directamente desde las venas pulmonares, la parte lisa de la Justo a continuación vamos a ver eso, mi amor. Ok, y la otra pregunta era que si el tracto de salida de los atrios contaba, o sea, eran dos al lado izquierdo. Ok, no. A ver, los atrios no tienen tracto de salida. ¿Qué cosa sale de los atrios? Nada sale de los atrios. A los atrios llegan venas y los atrios se comunican a través del canal atrioventricular con, inicialmente es un canal atrioventricular común, un solo orificio, ¿verdad? Donde ambos atrios drenan hacia una cavidad que es el ventrículo primitivo. Eso fue lo que expliqué. Okay, que inicialmente los dos atrios están conectados a través de un orificio que se llama canal atrioventricular común con la siguiente cavidad, que es el ventrículo primitivo. Hoy vamos a entender cómo cada atrio finalmente se va a conectar con su ventrículo y cómo el canal atrioventricular común se va a atavicar para formar un canal atrioventricular izquierdo y un canal atrioventricular derecho. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí está claro?
Lo que tiene una porción de entrada, una porción intravehicular y una porción de salida es el ventrículo, o son los ventrículos. Y esto debió haber quedado muy claro en anatomía, pero por alguna razón no se insiste mucho en esto en anatomía, pero es fundamental, ¿ok? Es fundamental desde el punto de vista embriológico, porque yo puedo tener malformaciones que comprometen solo la porción de entrada o solo la porción de salida, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchachos, pero necesitas esto. ¿Por qué nosotros estamos viendo sistema cardiovascular? O sea, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros vimos en la clase pasada que a partir de unas celulitas que ayudan a formar unas estructuras vasculares que se unen unas con otras, que luego se forman dos tubos a cada lado y que luego se fusionan en uno solo, y de ser un tubo recto, ¿ok? Se vuelve una estructura tetracameral complejísima, ¿ok? Al principio es un tubo recto, no es esto ya es un asa, ¿verdad? Un tubo recto que nosotros identificamos en ese tubo recto inicial 4 segmentos que en orden funcional, Juan Sebastián, ¿cuál es el orden funcional, Juan? De las porciones o de los segmentos de ese tubo cardíaco primitivo. En orden funcional me refiero en el orden en el que va la circulación, o sea, dónde llegan las venas y por dónde sale la sangre. Juan. Ellas entran por los senos venosos que están... El seno venoso, que es la parte más caudal, muy bien. Se continúa la parte más caudal. Ahí entra el corazón y entonces pasa por la aurícula derecha. No, primitiva, estamos hablando del tubo cardíaco. Tubo cardíaco. Ya por el seno derecho pasa por el ventrículo, pasa por el bulbus cordis y sale por las... se conecta con las aortas dorsales. Muy bien, efectivamente. Al seno venoso llegan las venas tanto del interior del cuerpo embrionario como del exterior, es decir, las vitelinas y las umbilicales. Llegan a una sola estructura que se llama seno venoso, que inicialmente son 2 cuernos, sí, correcto, como tú estás diciendo, por eso dices los senos venosos, ¿ok? Pero inicialmente acuérdate que esto es un tubo recto nada más, entonces tiene una estructura, la más caudal es el seno venoso, lo que sigue más arriba es el atrio primitivo, lo que sigue se llama ventrículo primitivo, lo que sigue se llama bulbo arteriario, bulbus cordis. Esto se une a través de una estructura de la que no hemos hablado, pero vamos a hablar más adelante, que se llama saco aórtico ventral, ¿ok? O aorta ventral, y a través de ese pequeño segmento se conecta con las aortas dorsales y se distribuye por todo el cuerpo embrionario. Eso es un tubo cardíaco primitivo, ¿de acuerdo? En aproximadamente 50 días, menos, en unos 30 días, ese tubo, que inicialmente era así recto, sin mayores complejidades, se vuelve una estructura tetracameral que late 100,000 veces por día, que impulsa 7,500 litros al día. Al final de la vida de un ser humano se habrá contraído y se habrá relajado 3,500 millones de veces. ¿De acuerdo? Y todo esto era simplemente unas celulitas mesenquimáticas que se volvieron un endotelio y se transformaron en probablemente la estructura más alucinante que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? Este esquema que... Sí. Los senos venosos, si yo me acuerdo, uno de ellos creo que el árbol umbilical es el que deja de como funcionar y después el otro es el que toma como todas las funciones. No, ya te voy a aclarar. O sea, no es los senos venosos, es el seno venoso. El seno venoso es una estructura con cavidad a la que llegan de un lado los vasos venosos del lado derecho y al otro lado los vasos venosos del lado izquierdo. ¿Ok? Ya vamos a ver a continuación cómo evoluciona eso. ¿Ok? Bueno, rápidamente, Juanse, ya que estamos en esto, dime cuáles son
movimientos que se producen para que en la etapa de preasa, que el corazón era tubular, comience a plegarse sobre sí mismo y comience a adquirir las cámaras cardíacas, las posiciones definitivas. ¿Cuáles son los movimientos que hacen? ¿Dónde se mueve? La parte craneal se mueve ventral. ¿Quién? ¿Cuál parte craneal? ¿De qué me hablas? El bulbus cordis. Muy bien. Se mueve ventral, caudal. ¿Sí? Y se me olvidó qué era lo otro. Eso es lo más importante. Ventral, bueno, caudal ventral, caudal y el atrium con el ventrículo, que es la parte caudal. No te me vayas ahí todavía. ¿Quién le estaba ayudando y me dijo correctamente la dirección que toma el bulbus cordis, porfa? Yo, profe, yo. Dime, Julián. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, pues el bulbo arterial, como dijo Juanse, se desplaza pues en dirección ventral, caudal y a la derecha. Excelente. Juanse, lo más importante de esto que dijo Julián es que si por una alteración sobre todo de factores de transcripción, el bulbus cordis se desplaza bien, es decir, caudal, ventral, pero en vez de irse a la derecha, se va a la izquierda, hay dextrocardia, ¿ok? Sí. El corazón a la derecha. Entonces es muy importante, eso que se te olvidó es fundamental, ¿de acuerdo? Porque explica por qué el corazón está en levocardia, ¿ok? Es decir, a la izquierda. Julián, ¿y cuál es la otra estructura que se mueve durante la etapa de ASA? La aurícula primitiva, profe. ¿Qué es lo que hace, Julián? Esa se mueve también dorsal, pero se mueve dorsal craneal y hacia la izquierda. Sí, ligeramente hacia la izquierda. En realidad no es que se desplace como el bulbus cordis hacia la derecha, se mueve sí por detrás, ¿ok? Y se dirige craneal sobre el resto de las estructuras y eso explica por qué los atrios son cavidades superiores a los ventrículos. ¿Eso queda claro? Claro. Sí, Julián, profe. Por favor. También, ajá, dime. No, que iba a añadir que pues gracias a estos dos movimientos es que se mueve también hay desplazamiento del seno venoso. Excelente. Como el atrio primitivo está pegado del seno venoso, al moverse el atrio arrastra consigo al seno venoso y lo incorpora a su pared posterior. ¿De acuerdo? Y bueno, rápidamente, no se los voy a preguntar, se los digo, del atrio, el seno venoso va a formar parte de la porción sinusal del atrio derecho. Del atrio primitivo se va a formar la mayor parte del atrio derecho e izquierdo. Del ventrículo primitivo se forma la porción trabeculada del ventrículo izquierdo. El bulbus cordis tiene 3 porciones, proximal, media y distal. De la porción proximal se forma la porción trabeculada del ventrículo derecho. De la porción media, los conos de eyección, también conocidos como tractos de salida de los ventrículos derecho e izquierdo. Y finalmente, de la porción distal, la raíz de la aorta y de la pulmonar. ¿De acuerdo? Si uno ve estos dos dibujos, puede ver claramente cómo cada una de estas estructuras embriológicas aquí tiene o va a dar origen a estructuras totalmente definitivas. Fíjense cómo, por ejemplo, el ventrículo primitivo ha originado la mayor parte del ventrículo izquierdo, ¿ok? Como el bulbus cordis también ha originado no solamente ventrículo derecho, sino que ha originado los tractos de salida, tanto del derecho como del izquierdo, y finalmente la raíz de la aorta y de la pulmonar. Si se dan cuenta, y lo amarillo son los atrios. Entonces, la porción trabeculada de los atrios, incluyendo las orejuelas, se originan de aquí. Vamos a ver esto a continuación. Muy bien, muchachos. El seno venoso está formado por 3 porciones. Vamos a ver cómo es esto. Una prolongación sinusal o cuerno derecho. Juanse, eso es lo que tú de pronto estabas diciendo, los senos venosos. La prolongación sinusal o cuerno derecho, la prolongación sinusal o cuerno izquierdo y una porción transversa entre ambos prolongaciones sinusales. ¿De acuerdo? Por favor, si necesitan que me detengan algo, me avisan. ¿Ok? Bien. Esto es una vista dorsal, es decir, me estoy parando, es como si tuviera alguien mirando desde mi espalda, le abrí un pedazo a la espalda y estoy mirando el corazón por detrás. ¿Sí me van siguiendo, no es cierto?
Sí. Quiere decir que esto que yo tengo aquí es ¿quién? ¿Qué estructura? Ya El atrio primitivo. atrio. Excelente, el atrio Sí. primitivo, muy bien. Y aquí adelante del atrio tengo esta estructura que debe ser el bulbo arterial o bulbus cordis, que quedó adelante y que hace una ligera compresión sobre el atrio primitivo, ¿ok? Todo esto que tengo aquí es el seno venoso, ¿ok? Tengo entonces una prolongación sinusal del lado derecho, este es el lado derecho, ¿ok? Porque estoy viendo desde atrás, sí me van siguiendo, ¿no es cierto? Una prolongación sinusal en el lado izquierdo y tengo una porción transversa a la que llegan estas dos porciones sinusales, ¿sí? O estas dos prolongaciones sinusales. Esto que tengo aquí, esta línea punteada, es el orificio que conecta al seno venoso con el atrio primitivo. Inicialmente el seno venoso estaba aquí y arriba el atrio primitivo. Entonces, ese orificio que comunica ambas dos, cuando el atrio se va hacia atrás, pues queda en la pared dorsal del atrio primitivo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Dígame. No. Ok, muy bien. A las prolongaciones sinusales derecha e izquierda llegan tres grupos de venas, ¿ok? Llegan, uno, las venas cardinales comunes. Estas venas cardinales comunes, perdón, estas que están acá, ¿ok? Son las venas que traen todo el retorno venoso del embrión. A través de la vena cardinal anterior viene todo el retorno venoso de la cabeza, el cuello y el miembro superior hasta esta vena que se llama cardinal común, y de la parte inferior del cuerpo viene a través de la vena cardinal posterior. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no superior e inferior? Porque las cardinales anteriores están anteriores en relación al cuerpo y las cardinales posteriores van pegadas de la pared dorsal, por eso se llaman cardinales anteriores y posteriores. Muy bien, en el sitio donde confluye la cardinal anterior, que trae el retorno venoso de la cabeza y el cuello y la parte superior del cuerpo, y la cardinal posterior, que trae el drenaje venoso del embrión de su parte inferior, a ese sitio donde confluyen se le llama vena cardinal común. ¿De acuerdo? Quiere decir que la vena cardinal común es la vena que trae el retorno venoso desde el interior del embrión. ¿Ok? Pero además tengo las venas vitelinas u onfalomesentéricas, esas que traen el retorno venoso que viene desde el saco vitelino. Y finalmente tengo las venas umbilicales que vienen desde el cordón umbilical, es decir, desde la placenta hacia el cordón umbilical y de allí al corazón. ¿Ok? Entonces, yo tengo un seno venoso con una prolongación sinusal izquierda, una derecha, a la cual están llegando tres pares de venas, las cardinales comunes, las vitelinas y las umbilicales, y en el centro de esas dos prolongaciones una porción que llamaremos porción transversa. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Desde el inicio de la circulación, recuerden que el corazón comienza a latir cerca del día 22 aproximadamente, ¿ok? Y comienza a fluir la sangre. El retorno venoso por alguna razón tiene una dirección hacia la derecha, ¿ok? Esto no se tiene claro cuál es la razón de por qué ocurre, pero es lo que ocurre. Todo el retorno venoso se dirige, el chorro se dirige hacia la derecha y esto hace, muchachos, de que este orificio, ¿lo ven? Que se llama orificio sinoatrial, se vaya desplazando progresivamente hacia la derecha y termine prácticamente en la pared dorsal, en el lado derecho de la pared del atrio primitivo. Es decir, lo que más adelante va a ser el atrio derecho. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Nuevamente, esto, para que recuerden, esto es la prolongación sinusal derecha, la izquierda, esta es la porción transversa y vean cómo se va desplazando el orificio sinoatrial hacia el lado derecho. ¿Sí? Más adelante en el desarrollo, los sistemas venosos, tanto los cardinales como los umbilicales y los vitelinos, han evolucionado para dejar o bien derivados definitivos o para involucionar completamente. En el caso del lado izquierdo,
la vena vitelina izquierda y prácticamente toda la vena cardinal común izquierda va a involucionar y queda solo un pequeño segmento de la prolongación sinusal izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es importante porque de la porción proximal de la prolongación sinusal izquierda, cuando yo digo proximal es lo que se acerca más al centro, lo que se aleja del centro es distal, eso se entiende, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que va a persistir de la prolongación sinusal izquierda en su porción proximal junto con la porción transversa del seno venoso van a originar una estructura importantísima que se llama seno coronario, ¿ok? ¿Qué cosa llega al seno coronario, Julián? ¿Qué pasó, profe? Estaba apuntando. ¿Qué cosa llega al seno coronario? Porque el seno coronario es una estructura importante. ¿Qué llega ahí? Las venas que... ¿Qué retorno venoso llega ahí? De las venas cardíacas mayores. Las venas coronarias, por eso se llama seno coronario. Trae todo el retorno venoso del corazón. Juan José, que te tengo más olvidado, Juan José. Juanjo, ¿dónde drena el seno coronario anatómicamente? Fanor también te tengo olvidado, no sé si está. Juan José no me quiere hablar. Juan José o Fanor, dígame, ¿dónde drena el seno coronario? Juanjo. No te escucho, Juan. No te escuchamos, Juan José. Sería el atrio derecho. Claro que sí, al atrio derecho, ¿de acuerdo? Okay. Fíjense que todo el seno venoso, la evolución del seno venoso se va a incorporar al lado derecho del atrio primitivo, que sabemos que el lado derecho del atrio primitivo va a originar atrio derecho, ¿de acuerdo? Entonces, de la prolongación sinusal izquierda se forma lo siguiente, de su porción proximal más la porción transversa se forma el seno coronario, que es una estructura que drena a la que llega todo el drenaje venoso del corazón, es decir, desde las venas coronarias, ¿no es cierto? Y además drena en el atrio derecho, ¿ok? Bien. La porción distal de la prolongación sinusal izquierda, ¿ok? Que realmente corresponde a la vena cardinal común izquierda, porque las otras venas, o sea, la vitelina izquierda desaparece completamente, va a originar algo que llamamos la vena oblicua de Marshall o la vena del atrio izquierdo. ¿Ok? Entonces, de la prolongación sinusal izquierda básicamente se forma de la porción proximal junto con la porción transversa el seno coronario y de su porción distal la vena oblicua de Marshall o vena del atrio izquierdo. ¿Queda eso claro? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. Muy bien. Fíjense cómo el seno coronario es una estructura que externamente se ve en el pliegue atrioventricular, ¿de acuerdo? Este es el seno coronario que está drenando es en el atrio derecho, perdón, y esta es la vena oblicua de Marshall, ¿ok? El resto del seno coronario va a quedar incluido en el dorso o en la pared dorsal del atrio derecho. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Muy bien, esto sería un corte coronal, no sé si lo ven. Es un corte coronal del corazón. Es decir, es como si yo abriera mi tórax, hiciera un corte coronal del corazón y le quito la tapa y me estoy yendo al fondo del corazón. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy viendo aquí es el orificio sinoatrial. Es decir, lo que estamos viendo por detrás punteado es este orificio que veo aquí. ¿Sí lo ven? Muy bien. Obviamente ese orificio al llegar
al introducirse, digamos, en la pared dorsal del atrio, por fuera tiene una especie de surcos, pero por dentro tiene unos repliegues, ¿ok? Unos repliegues, este repliegue y este otro repliegue. Son como una especie de valvas que flanquean ese orificio sinoatrial. ¿Por qué tienen que tener unas valvas? Porque si la sangre llega ahí y no tuviera sino un orificio sin pliegues, pues la sangre tendería a devolverse por ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, el orificio sinoatrial, cuando uno lo ve por dentro del atrio, uno ve que está flanqueado por dos repliegues que se llaman valvas del seno venoso. Y de esta manera tengo la valva venosa izquierda y la valva venosa derecha, ¿de acuerdo? En la parte superior, chicos, las dos valvas, la izquierda y la derecha, se fusionan en una sola que forma una especie de tabique allí, y a este tabique le vamos a llamar septum spurium. Creo que no estoy hablando en chino, ¿no es cierto? Son todas cosas que están en el material que les envié, ¿sí? Muy bien. Estos nombres fastidiosos tienen relevancia porque van a dejar unos derivados, ¿vale? Muy bien. Perdón. La valva venosa izquierda, es decir, toda esta valva venosa izquierda, cuando se empieza a formar el tabique que separa al atrio derecho del atrio izquierdo, esta valva venosa izquierda se va a fusionar con ese tabique interatrial para darle soporte. ¿De acuerdo? Bien. El septum spurium y un pedacito de la valva venosa derecha en su porción superior van a originar un repliegue o una cresta muy importante que separa en el atrio derecho la porción pectinada de la porción lisa del atrio derecho y que se llama ¿cómo? Chicos, crista terminalis o cresta terminalis, ¿de acuerdo? Muy bien. La valva venosa derecha sufre involución en unos segmentos, sobre todo en una parte de la porción superior y media, y lo que persiste de la valva venosa derecha va a originar dos válvulas. La válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior, y la válvula de Tevesio, que es la válvula del seno coronario. Repito, ¿les parece? Nuevamente, el orificio sinoatrial que queda completamente incluido en la pared dorsal de lo que va a ser el atrio derecho, al entrar en esa pared dorsal es flanqueado por dos repliegues que llamamos las valvas venosas, derecha e izquierda. En la parte superior, esas dos valvas se fusionan para formar el septum spurium, ¿ok? La valva venosa izquierda, durante la tabicación interatrial, se fusiona con el tabique interatrial para darle soporte, ¿ok? El septum spurium y un pedacito de la valva venosa derecha en su porción superior originan una estructura anatómica importante que se llama la crista terminalis, ¿de acuerdo? Y el resto de la válvula derecha, de la valva derecha del seno venoso, unos segmentos involucionan, pero lo que queda ayuda a formar la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario, ¿ok? Cuando la válvula derecha no involuciona completamente en los segmentos que debe involucionar, queda una especie de red o malla, o sea, un tejido que a veces cuando uno hace un ecocardiograma ve que se mueve en el interior del atrio y tiene un aspecto de red y se llama red de Chiari, ¿ok? Esa red de Chiari normalmente no tiene mayores, digamos, complicaciones o compromiso patológico, salvo que sea una red muy grande que se mueve mucho y puede inducir arritmias, pero uno es capaz de ver eso en un estudio ecocardiográfico, ¿de acuerdo? Bien, a veces cuando no involuciona en absoluto forma un verdadero tabique en el interior del atrio derecho y da una cardiopatía rara que se llama,
Se me fue. Cortria atriatum dexter, es decir, un atrio derecho que está segmentado en dos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, esto es cultura general, no necesito que se aprendan eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Esto es un poco más evolucionado. Aquí vemos la entrada de la vena cava inferior y aquí más abajo tengo la entrada del seno coronario. Si uno ve esta, o sea, si lo comparan con esta y ven la posición de la valva venosa derecha, uno entiende cómo en la porción inferior lo que queda de la valva venosa derecha ayuda a formar la válvula para esta vena, la vena cava inferior, y para el seno coronario. ¿De acuerdo? Y en la parte superior, junto con el septum spurium, ayuda a formar ese rodete grueso que vemos que separa la porción pectinada del atrio derecho de la porción lisa. ¿Ok? Quiere decir que la porción lisa del atrio derecho corresponde a la zona donde se incorporó el seno venoso. No sé si lo ves, Juanse. Y no me acuerdo qué niña me hizo la pregunta del principio. ¿Qué niña fue? Disculpen. Yo, profe. Isabela. Entonces, la porción lisa del atrio la dio la incorporación del seno venoso a la pared dorsal de ese atrio. El resto del atrio, o sea, donde hay músculos pectinados, se originan del atrio primitivo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre en el lado izquierdo. Estos son los derivados definitivos. Rápidamente, la prolongación venosa izquierda forma la vena oblicua de Marshall. La porción proximal del cuerno izquierdo más la porción transversa forma el seno coronario y la parte superior de la válvula venosa derecha forma la crista terminalis. En realidad, eso más el septum spurium. La parte inferior de la válvula venosa derecha forma la válvula de la vena cava inferior y la del seno coronario. La reabsorción de parte de ese seno venoso en el lado derecho forma la porción lisa del atrio de ese lado. Fíjense que justamente esa porción lisa corresponde a la zona donde llega la cava superior y donde se incorpora la cava inferior. Es decir, lo que nosotros llamamos en el atrio la porción intercaval. ¿Ok? Bien, hasta ahí cómo vamos. Pan comido, ¿verdad? Vámonos. Sí. En el lado izquierdo, donde el seno venoso no hizo nada porque quedó totalmente incorporado al lado derecho, ocurre lo siguiente: más o menos entre el día 24 y 26, de la parte dorsal y superior del atrio izquierdo comienza a salir una evaginación, es decir, como un dedito de guante, ¿ok? ¿Hacia dónde se dirige eso? Se dirige hacia atrás dorsalmente, porque ¿qué cosa se está formando dorsalmente al mismo tiempo? ¿Quién me dice rápidamente? Isabela. ¿Yo, profe? ¿O Sí, claro. Isa, cuéntame. Se dirige ese dedito que se formó del techo del atrio y del techo y del dorso del atrio derecho hacia atrás, porque ¿qué cosa se está formando ahí hacia atrás? Al mismo tiempo, estamos hablando del día 26. ¿Qué se está formando ahí? María Camila, ayúdala. Profe, ¿no es el asa cardíaca? ¿No es todo el asa? No, el asa cardíaca se formó hace rato ya. Atrás del corazón que se está formando, muchachos. Los esbozos Dorsal, profe. ¿ok? Los esbozos broncopulmonares. Esos esbozos broncopulmonares que se están formando y están muy incipientes, tienen un plexo venoso muy complejo que se une a plexos esplácnicos y a venas cardinales. ¿Ok? El sistema de venas cardinales es un sistema súper complejo. ¿Ok? Entonces, inicialmente, en la medida que se va desarrollando el pulmón, el retorno venoso pulmonar no llega inicialmente al corazón, sino que drena a otras venas, ¿ok? Pero no directamente al corazón, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que entre el día 24 y 26 se forma la vena pulmonar, ¿ok? Es un solo dedito, una evaginación, ¿ok? Y progresivamente desde los esbozos pulmonares se va formando una vena principal para cada pulmón y esa vena principal se bifurca, ¿de acuerdo? Porque esos esbozos pulmonares están creciendo a mucha velocidad, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que no sé si ustedes ven aquí este es el orificio a partir del cual se formó la vena pulmonar primitiva, ¿ok? Y luego esa vena pulmonar primitiva se conecta con las venas que vienen de cada pulmón, ¿ok? Que en realidad son 2 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos para que este orificio quede luego incorporado, estos 2 orificios y luego los 4 orificios? Pues resulta que el crecimiento del corazón va en progresión geométrica, o sea, día a día hay una expansión de esas cavidades. Entonces, el atrio izquierdo va creciendo progresivamente, va creciendo y va incorporando inicialmente 2 orificios y más adelante los 4 orificios que quedan de forma independiente en el interior del atrio izquierdo. ¿Esto está claro? Muchachos. Pues, profe, ¿lo podrías volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. Inicialmente, lástima que es que esto es muy fácil cuando yo lo explico en una pizarra. Del dorso del atrio izquierdo, ¿sí? Sale una evaginación, ¿ok? De esa pared hacia atrás buscando los pulmones en desarrollo, ¿ok? Los pulmones en desarrollo tienen un plexo venoso muy complejo que inicialmente drena a varias partes, ¿ok? Es decir, hay unas venas que finalmente terminan drenando en lo que va a ser la cava superior, la vena innominada, otros en la cava inferior, otros en la vena porta. Es decir, el drenaje venoso pulmonar embrionario es súper complejo, con decirles que tiene drenaje a 16 lugares diferentes, ¿ok? En la medida que el pulmón se va desarrollando y se va organizando, entonces esos plexos venosos se organizan y van confluyendo en vasos venosos verdaderos, ¿ok? Y van a ser 2 vasos para el lado derecho y 2 vasos para el lado izquierdo, es decir, del pulmón derecho 2 troncos venosos y del pulmón izquierdo 2 troncos venosos. Esos troncos venosos terminan conectándose a esa evaginación inicial del atrio izquierdo, que es la vena pulmonar primitiva, como ustedes lo ven aquí, ¿ok? Esto salía primero independiente y esto salía de cada pulmón y finalmente se conectaron aquí. ¿Sí lo ven? Muy bien. Pero inicialmente están por fuera las venas de cada pulmón. Pero como los atrios van expandiendo progresivamente, en la medida que esta pared va creciendo, cada vez va incluyendo en su interior un segmento de estas venas. Primero las 2 venas principales y luego las 4 venas, ¿ok? De esta manera, este pedazo que queda aquí entre las 4 venas es a lo que se le llama el seno de las venas pulmonares, ¿ok? Y queda incorporado por crecimiento progresivo del atrio izquierdo a la pared dorsal del atrio izquierdo y de esta forma se forma, la repetición, la porción lisa o la porción sinusal del atrio izquierdo. Entonces, la porción lisa o la porción sinusal del atrio derecho la forma la involución o la incorporación del seno venoso y en el caso del atrio izquierdo, la incorporación del seno de las venas pulmonares, ¿ok? Como ustedes se imaginan, mientras más complejo es el desarrollo de un sistema, más posibilidades de malformación. Existen una gran cantidad de posibilidades de que las conexiones venosas de las venas pulmonares no lleguen al atrio izquierdo, ¿ok? Y será una cardiopatía que es muy severa, que se llama conexión anómala total de las venas pulmonares. Es una cardiopatía que normalmente es muy compleja. El recién nacido se encuentra bastante grave y requiere cirugía en el primer mes de vida. ¿Ok? Bien.
¿Esto quedó claro? Esto es básicamente lo que les estoy diciendo. Esta es la vena pulmonar primitiva que se une a las otras venas pulmonares y cómo por expansión progresiva del atrio, creo que aquí queda mejor explicado, no sé si lo ven más claramente aquí, se van incorporando los 4 orificios de las venas pulmonares. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, vámonos. Muy bien, ahora vamos a hablar del proceso de tabicación cardíaca. ¿Cómo es posible que, viniendo desde esto que es, digamos, la fase premorfogenética del corazón, cuando las células del epiblasto forman esa herradura cardíaca en la parte anterior o craneal del embrión y que luego se convierte a los 21 días en un tubo cardíaco recto y más adelante en la etapa de asa se vuelve un asa cardíaca en forma de U, y aquí aprovecho este dibujo para volver a explicar, creo que fue Isabela la que lo preguntó, para que vean cómo el atrio primitivo, futuro atrio derecho y futuro atrio izquierdo, inicialmente se conectan a través de un canal atrioventricular común exclusivamente con el ventrículo primitivo, que va a formar la mayor parte del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y cómo del ventrículo derecho, del futuro ventrículo derecho, están saliendo los 2 futuros vasos que deberían salir uno de cada lado, pero inicialmente salen solamente del ventrículo derecho. No sé si esto está claro. Esto es inicialmente, ¿ok? En el día 28. A partir del día 28 se inicia la tabicación cardíaca y para el día 50 yo tengo un corazón con 4 cavidades donde la arteria pulmonar sale claramente del lado derecho y la aorta sale claramente del lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien. La tabicación comienza a mediados de la 4ª semana, culmina en realidad a finales de la 7ª semana del desarrollo. La última tabicación que se produce es la tabicación troncoconal. El bulbus cordis en su porción distal realmente tiene 2 segmentos, un segmento que se llama cono, que es la porción media del bulbus cordis y la que va a dar origen a los tractos de salida de los 2 ventrículos, y una porción más distal que se llama tronco, a partir de la cual se van a originar las raíces de la aorta y de la pulmonar. Eso es lo último que se forma en el corazón y corresponde a un área filogenéticamente más nueva que el campo cardiogénico primario, corresponde al campo cardiogénico secundario. No sé si esto lo recuerdan de la clase que les dio el profe Felipe, ¿ok? Y eso es lo último que se va a tabicar, ¿de acuerdo? La tabicación ocurre prácticamente en forma simultánea, salvo la tabicación troncoconal que se inicia un poco más tardíamente, pero en general los tabiques se van formando casi simultáneamente. Nosotros lo vamos a ver por separado para que sea un poco más fácil la explicación, ¿de acuerdo? Así tenemos la tabicación atrioventricular, la tabicación atrial o interatrial o auricular, la tabicación ventricular y finalmente la tabicación troncoconal, ¿ok? Me voy a devolver un momentito para que vean nuevamente esto. Fíjense, inicialmente el atrio primitivo se conecta con el ventrículo primitivo a través de un orificio que inicialmente es estrecho y que se llama canal atrioventricular común. Pero nosotros sabemos claramente que en el corazón adulto tenemos un canal atrioventricular del lado derecho y un canal atrioventricular del lado izquierdo. Y esto es así porque a mediados finales de la 4ª semana del desarrollo aparece un tabique que separa ese orificio común en 2 orificios separados para que podamos tener un canal derecho y un canal izquierdo. Vamos a ver cómo ocurre. Muy bien, chicos. Esto es un corte, una vista coronal. Es decir, es como si yo abriera mi tórax y viera el corazón de frente, ¿ok? Aquí yo tengo ventrículo primitivo, que va a ser el futuro ventrículo, la mayor parte del ventrículo izquierdo.
Aquí tengo todo el bulbus cordis. En esta parte va a formar el ventrículo derecho y en esta parte el tronco cono. Y atrás tengo los atrios, ¿sí? Si yo hago un corte aquí sagital, ¿ok? Y se los muestro del lado, esto es lo que voy a ver, ¿ok? Esto es el atrio, esto es el ventrículo y este es el vaso saliendo de ese ventrículo, ¿sí? Fíjense que si uno lo ve así sagitalmente, el atrio es más dorsal y esto es más ventral. Es decir, si uno tuviera este corazón adentro del tórax, yo tendría el esternón aquí adelante. ¿Me van siguiendo, muchachos, o no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, este atrio se comunica con este ventrículo a través de un orificio. ¿Cómo se llama este orificio? El canal atrioventricular, ¿ok? Esto es a lo que llamamos la porción de entrada del ventrículo. Todo esto que es trabeculado y que es lo que se contrae para expulsar la sangre hacia aquí es la porción trabeculada del ventrículo y esto es el tracto de salida ventricular. De esta manera tenemos que un ventrículo, cada ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, tiene una porción de entrada, una porción trabecular y una porción de salida. ¿Esto queda claro? Sí, señora. Muy bien. Vamos a concentrarnos en esto que tengo aquí. Ustedes recuerdan que cuando hablamos del tubo cardíaco primitivo dijimos que internamente está formado por endocardio o por endotelio, que luego había una capa de mesodermo esplácnico que lo rodeaba para formar algo que se llamaba el manto mioepicárdico y que de ese manto mioepicárdico se forma el miocardio, pero que entre el endocardio y ese miocardio que se formó hay una sustancia gruesa que inicialmente es acelular, que está constituida por una gran cantidad de mucopolisacáridos y ácido hialurónico y que se llama gelatina cardíaca. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Cuando se produce la tabicación auriculoventricular o atrioventricular, recuerden que el corazón todavía está localizado muy arriba. Aquí muy cerca han migrado unas células muy importantes que son las células de la cresta neural que migran hacia la región circunfaringea y un grupo de ellas penetra la asa cardíaca en formación e invade la gelatina cardíaca a este nivel, ¿ok? Esa invasión de las células de la cresta neural a este tejido hace que prolifere formando unas especies de almohadillas, ¿ok? A estas almohadillas se le llaman almohadillas endocárdicas, ¿ok? Vamos a mirarlas desde otra visión. Esta es la almohadilla endocárdica dorsal o inferior y esta es la almohadilla endocárdica ventral o superior. ¿Y por qué yo le digo ventral a esta? Porque aquí debería tener el esternón, es decir, esta almohadilla está más cerca de la región anterior, mientras que esta está más cerca de la región dorsal. Por esto esta es la almohadilla endocárdica ventral y esta es la almohadilla endocárdica dorsal. ¿Por qué le digo superior o inferior? Porque si yo pongo un plano, si yo paso una línea por aquí, la almohadilla ventral es superior con respecto a la dorsal. ¿Sí la ven? Esto es solamente con el objeto de que no se enreden si preguntamos la almohadilla superior o la ventral. Es la misma, ¿sí? Y ya ven por qué. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Estas almohadillas endocárdicas, la ventral o superior y la dorsal o inferior, proliferan por migración de las células de la cresta neural y proliferan hasta unirse o fusionarse la una con la otra, ¿de acuerdo? Y formar el primer tabique que aparece en el corazón, que es el septum intermedio o tabique atrioventricular. ¿Está claro esto? Sí, profe. Muy bien, pero vamos a verlo
el corazón es tridimensional, no es plano. Vamos a ver qué pasaría si yo hiciera un corte transversal aquí y se los mostrara así. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, aquí vamos a hacer un corte coronal primero. Si yo corto la tapa frontal del corazón y abro, yo encuentro que en la mitad tengo esta bolita. ¿Qué es esta bolita? Esto mismo que tengo acá, ¿de acuerdo? Que si yo corto aquí, voy a ver un pedacito de esto desde el frente. O sea, si yo corto aquí y me paro aquí y miro desde aquí, voy a tener una pelotica. Esto es lo que estoy viendo. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí. Así yo tengo que este canal, que inicialmente era común, ahora me queda separado en un canal atrioventricular del lado derecho y en un canal atrioventricular del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien. Voy a hacer una mención a lo siguiente. Entre los atrios y los futuros ventrículos hay una especie de pliegues, ¿ok? Un pliegue que define qué cosa, que lo que está por encima son los atrios y lo que está por debajo son los ventrículos, y que llamativamente en el lado derecho ese surco es muy profundo, es muy pronunciado. En el lado izquierdo no tanto. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que inicialmente el canal atrioventricular común conectaba ambos atrios solo con el lado izquierdo, ¿ok? ¿Sí me siguen? ¿No es cierto? No estoy hablando cuentos. ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Muy bien. Simultáneamente con la formación de este septum, que es el intermedio o septum atrioventricular, que ya dijimos que se formó por la fusión de la almohadilla endocárdica ventral o superior con la almohadilla endocárdica dorsal o inferior, a cada lado del canal atrioventricular también comienzan a proliferar tejido subendocárdico para formar unas almohadillas laterales, ¿ok? Estas almohadillas laterales solo crecen un poco sin llegar a fusionarse en la mitad, porque si se fusionan, pues va a ocluir el orificio de cada lado, ¿no es cierto? Y van a ayudar a formar los anillos de la mitral y de la tricúspide y van a ayudar a formar un poco más adelante, como vamos a ver, las válvulas tricúspide y mitral, ¿ok? De esta manera tenemos que el primer septum que se establece o la primera tabicación que ocurre es la tabicación atrioventricular y garantiza que el canal atrioventricular común va a quedar dividido en un canal atrioventricular izquierdo y uno derecho. Disculpen si soy muy repetitiva, pero ¿qué ocurriría si las células de la cresta neural no migran hacia este tejido y este tejido no prolifera, es decir, no se forman las almohadillas endocárdicas ventral y dorsal y no se fusionan? ¿Qué pasaría? ¿No habría una separación entre ambos lados? Persistiría el estado embrionario de canal atrioventricular común, ¿no es cierto? Pues, si ustedes revisan en la tarea que les mandé, una de las principales cardiopatías que les pedí que investiguen es el canal atrioventricular común, ¿de acuerdo? Bien. Ok, aquí lo que hicimos fue hacer un corte transversal así y yo les estoy mostrando justo en el canal atrioventricular común, ¿ok? Esta es la almohadilla endocárdica superior o ventral y esta es la almohadilla endocárdica inferior o dorsal. Fíjense que lateralmente también está proliferando tejido subendocárdico para formar almohadilla endocárdica lateral del lado derecho y lateral del lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Vean cómo la ventral y la dorsal avanzan la una hacia la otra hasta fusionarse, ¿ok? Mientras que las laterales no proliferan mucho, ¿ok? Bien, de esta manera, este tabique que se formó aquí, que separa ahora a el canal atrioventricular en un canal izquierdo y en un derecho, se le llama septum intermedio o tabique atrioventricular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto?
No, eso está pan comido, ¿ok? Vamos a mi tabicación favorita, que es la interatrial, ¿ok? Muy bien, eso que tengo ahí es como si yo hubiera cortado abajo los ventrículos y solamente dejé el atrio común, ¿ok? El atrio primitivo, ¿sí? Solamente lo que está representado ahí es una imagen que intenta ser tridimensional del atrio primitivo, ¿ok? Si esto es así, Juan José, ¿qué será esto? Este es el atrio primitivo. ¿Y esto qué será? Esto. No todos a la vez. A ver, Sara Sofía, ¿qué crees tú que es esto? ¿Cómo? No te escucho. Profe, es que como sé como que no le sirve el micrófono. Ok. Bueno, contéstame tú. ¿Qué es esto? Septum intermedio. Excelente. El septum intermedio. ¿Todos van siguiéndonos? Muy bien, ese es el septum intermedio. Es decir, este piso aquí ya se formó y este piso es el septum intermedio o tabique atrioventricular. Muy bien, ok. Muy bien, muchachos. Resulta que a finales, entre mediados y finales de la cuarta semana del desarrollo, a nivel del techo del atrio primitivo, en toda la mitad, aparece un tabique en forma de semiluna. ¿Lo ven? En forma de semiluna. Este tabique aparece en la región cefálica, es decir, en el techo y en la región dorsal. Se dirige desde atrás y se dirige hacia adelante. Hacia adelante buscando fusionarse con el septum atrioventricular. ¿Me van siguiendo? Muy bien. A este septum se le llama septum primum. ¿Por qué se le llama septum primum? Porque es el primer septum que aparece entre los dos atrios. Y se le llama primum porque luego vamos a ver cómo aparece otro septum al lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Este septum que aparece y se dirige desde la región dorsal hacia la región ventral buscando fusionarse con el septum intermedio, justo antes de fusionarse se detiene y deja un orificio, ¿ok? Un orificio que comunica los dos atrios. Este orificio, como es el primer orificio que aparece, se le llama ostium primum. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Por qué se detiene? Les voy a explicar. Se detiene porque tiene que dar tiempo a que aquí en la parte superior del septum primum comiencen a aparecer una serie de orificios o dehiscencias. Estas dehiscencias van a coalescer y cuando coalescen para formar un nuevo orificio, el septum primum llega hasta el septum intermedio y desaparece el ostium primum. ¿Quieren ver? Vamos a ver. ¿Ok? Fíjense cómo se empiezan a abrir unos huequitos en la parte superior del septum primum. En la medida que se abren esos huequitos, el septum ha avanzado progresivamente hacia el septum intermedio y reduce su tamaño y finalmente se cierra completamente en la región anterior y se abre un nuevo orificio y a este orificio, como aparece de segundo, le llamamos ostium secundum. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Esto no se queda así. Unos como 24 horas más tarde, tal vez antes, del lado derecho del septum primum comienza a aparecer otro septum que la verdad es un poco más grueso que este. Aquí no se ve, pero este septum nuevo que aparece también semilunar, también en el techo del atrio, ¿ok?
es un poco más grueso y como es el segundo que aparece, lo llamaremos ahora septum secundum, ¿ok? Este septum secundum se va a dirigir tanto hacia la región ventral para unirse con el septum intermedio como hacia la región dorsal hasta cubrir la totalidad del atrio, ¿ok? Pero en su formación deja un nuevo orificio, vamos a verlo. Deja este nuevo orificio. ¿Quién sabe cómo se llama ese orificio? Foramen oval. Foramen oval o fosa oval. ¿Quién me puede decir por qué ese orificio queda en la región posteroinferior del atrio? ¿Por qué? ¿Para alinearse con quién? Chicos, muñecos. Con el orificio sino... Ya no se llama orificio sinoatrial, eso hace años que evolucionó. con el seno coronario. Flaco, mira, ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién crees tú que es esto? La cava inferior, la válvula de La vena cava inferior, ¿ok? ¿Qué trae la vena cava inferior? Trae sangre súper bien oxigenada que viene desde la vena umbilical izquierda, que se conecta aquí con la cava inferior, lo veremos en un próximo capítulo por el mismo canal, y ese chorro, cuando llega aquí, se encuentra que está alineado con este hueco que se llama fosa oval. Y si uno ve bien, el foramen oval o fosa oval está perfectamente alineado con este otro orificio que se llama ¿cómo? Ostium secundum. El ostium secundum, ¿ok? Y al estar todos estos orificios alineados, es decir, la entrada de la cava, la fosa oval y el ostium secundum, ¿para dónde se dirige esta sangre, muchachos? Al ¿A atrio dónde se dirige? izquierdo. ¿Al atrio? Pues, o sea, para el atrio izquierdo para irse al ventrículo para poder hacer Claro toda la que sí. distribución. Excelente, claro que sí. La sangre que viene de la cava inferior viene muy bien oxigenada porque la mayor parte viene desde la vena umbilical, muy bien oxigenada desde la placenta, se mezcla un poco con las venas, el retorno venoso de las piernas, pero está muy bien oxigenada. ¿Quién es el lado que yo quiero que se oxigene bien rápidamente? Yo necesito que esto llegue rápidamente al lado izquierdo para que pase al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta, a las coronarias y luego al cerebro, ¿ok? ¿Por qué no me interesa tanto que pase al lado derecho? Porque el pulmón apenas se está formando. El pulmón tiene función de intercambio gaseoso en la vía intrauterina. No. No. ¿Quién hace el intercambio gaseoso en la vía intrauterina, Miguel? Gabriel, Barroca. ¿Quién hace el intercambio gaseoso en la vía intrauterina? Gabo, muévete. Pues profe, sería la sangre oxigenada que viene pues de la madre a través de la ¿Quién hace placenta. el intercambio gaseoso en la vía intrauterina? Si no lo hace el pulmón, ¿quién es el que está a cargo del intercambio gaseoso del feto? Corazón. La placenta. La placenta. La placenta, claro que sí. Como el pulmón está en formación, muchachos, y los vasos pulmonares son chiquitos, ¿ok? Porque apenas se está formando ese pulmón ahí, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando el diámetro de un vaso es pequeño? ¿Qué cosa aumenta en ese vaso? ¿La presión? ¿Por qué la presión? Sí, aumenta la presión, excelente. ¿Por qué? Porque al haber menor espacio el líquido va a pasar con más como fuerza en el vaso. ¿Por qué? Sí, Porque eso es correcto. habría ¿Por más qué? presión. ¿Cómo? A menos superficie de área hay más presión. Pero además de eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si yo tengo un vasito así cuesta pasar y si tengo uno así no cuesta tanto? La resistencia.
Claro que sí, excelente, muy bien. Eso es ya un nivel de fisiología, muy bien. A mayor diámetro, menor resistencia a la distensibilidad, ¿ok? Mientras más pequeño es el diámetro, menos distensible, por lo tanto, más presión. ¿Qué pasaría si yo dejara pasar toda la sangre que viene por la cava superior y además toda la sangre que viene por la cava inferior a un pulmón que tiene unos vasitos diminutos? Se explotarían. Es demasiado, ¿de acuerdo? No aguantarían esa presión. Esa es una de las razones por las cuales existen en este tabique interatrial dos tabiques que son perforados y que permiten el paso rápido de sangre. De las 2/3 partes de la sangre que viene por la cava pasan a través de la fosa oval, el ostium secundum al lado izquierdo. ¿Sí me siguen? Quiere decir, muchachos, que en la vida intrauterina el cortocircuito a través de la fosa oval es de derecha a izquierda. Esto necesito que quede muy claro, porque cuando veamos circulación fetal y neonatal, esto va a cambiar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, rápidamente retomemos aquí. El septum interatrial se forma a partir de dos septum, o sea, la tabicación interatrial depende de la formación de dos septum. El septum primum, ¿ok? Que se forma desde la porción desde el techo de los atrios y se dirige hacia el septum intermedio o tabique atrioventricular, y justo antes de unirse deja un orificio que se llama ostium primum, ¿ok? Mientras está detenido en la parte superior del septum primum, se forman unos agujeros que luego coalescen para formar un nuevo orificio. Cuando se forma este nuevo orificio, que lo llamaremos ostium secundum, el ostium primum desaparece. Es decir, el septum primum llega hasta el piso que corresponde al tabique atrioventricular. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Casi inmediatamente del lado derecho del septum primum se vuelve a formar un nuevo tabique, ¿ok? En el lado derecho del septum primum, a este nuevo tabique se le llama septum secundum. El septum secundum avanza hacia adelante y hacia atrás, cubriendo toda la superficie del atrio y dejando un orificio en la región postero-inferior, justo a la entrada de la vena cava. Este nuevo orificio se llama fosa oval. La función de la fosa oval en la vida intrauterina es vital. Si la fosa oval se cierra, el niño se muere por hemorragia pulmonar y por falla cardíaca derecha. ¿Esto se entiende? Porque si toda esa cantidad de sangre pasara al pulmón, con esos vasos de tan pequeño diámetro, la presión sería muy elevada por la elevada resistencia y habría hemorragia, ¿ok? Además, la sangre que viene por la vena cava inferior está muy bien oxigenada y el organismo le interesa oxigenar más rápidamente los órganos más importantes, que son el propio corazón y el cerebro. ¿Vamos bien? Miremos cómo se vería esto desde otro ángulo. ¿Cómo sería en un corte coronal? Aparece el septum primum, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este hueco? ¿Al profe cuál? Ostium primum. Este. Sí, señor. Ostium primum. Excelente. Muy bien. ¿Y esto que se está formando aquí qué es? Lo que está formando el ostium secundum. Excelente. Esto es para que vean cómo está ocurriendo todo al mismo tiempo, ¿no? Ven que aquí apenas se está formando la vena pulmonar. Ok, se formó completamente el septum primum y dejó este orificio aquí que se llama ostium secundum. Fíjense cómo el ostium primum desapareció, ¿ok? Ya están incorporadas dos venas pulmonares. Y luego se forma del lado derecho del septum primum un nuevo septum, ¿ok? Que deja un orificio póstero inferior justo a la entrada de la vena cava. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense en esto. Este septum es mucho más grueso que este. Este septum primum es aguadito, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de eso? La siguiente. La sangre entra con presión a través de la cava, pasa por el
foramen oval y choca contra esta pared. Pero como esta pared es aguada, esta pared hace esto. Y la sangre pasa, discurre por allí, pasa por el ostium secundum al lado izquierdo. Es decir, la sangre choca aquí y atraviesa el ostium secundum y llega acá. ¿Lo ven? No me digan que no es bellísimo, es espectacular. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Como ustedes se imaginan, una de las cardiopatías más frecuentes, no la más frecuente, pero sí una de las más frecuentes, es la comunicación interatrial. Es decir, que hayan defectos en esa pared. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la tabicación del atrio, de los atrios es bastante compleja, como ustedes pueden ver. Y como se imagina, puede haber un hueco aquí, en la parte inferior. A esas comunicaciones interatriales se le llama tipo ostium primum. O puede persistir un hueco aquí, se llama tipo ostium secundum o fosa oval. O puede haber otras aquí que se llaman tipo seno venoso, pero eso ustedes me lo explicarán cuando me presenten los trabajos. ¿No les parece emocionante? Les va a encantar, lo prometo. Seguimos. Estos son unas microfotografías que muestran la tabicación interatrial. Este es el ventrículo, este es el atrio, ¿ok? Este es el septum primum formándose. Fíjense cómo aquí deja un ostium primum y luego cómo aquí cortamos la pared del atrio derecho y vemos cómo se está formando las dehiscencias que corresponden al ostium secundum. ¿Lo ven? No me digan que no es bellísimo, es espectacular. Esto es de la vida real. Muy bien. En el proceso de tabicación interatrial participa el septum primum, el secundum y obviamente el tabique atrioventricular, porque finalmente el piso del tabique auricular es el septum atrioventricular. ¿Eso se entiende? En el septum primum existen dos orificios. Estos dos orificios son el ostium primum y el ostium secundum, mientras que en el septum secundum hay un solo orificio y se llama foramen oval o fosa oval. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Finalmente, las cavidades como tal se van a originar de la siguiente manera. El atrio izquierdo se forma a partir de la mitad izquierda de la aurícula primitiva o del atrio primitivo. De esta parte se forma la porción muscular, es decir, la orejuela trabeculada y los músculos pectíneos, mientras que del seno de las venas pulmonares o de la incorporación del seno de las venas pulmonares se forma la porción lisa. En relación al atrio derecho, pues la mitad derecha del atrio primitivo origina a la porción trabeculada o pectinada del atrio derecho, a la orejuela y a toda la parte que es pectinada, mientras que la incorporación del seno venoso al lado derecho del atrio origina a la porción lisa. Esto está claro, ¿no es cierto? Hemos repetido mucho, pero yo creo que con esto queda aclarado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchachos. Yo creo que no, profe. Ok. Bueno, vámonos con la tabicación ventricular. Y esta tabicación tiene su truco. Vamos a ver cuál es. Déjenme ver si me puedo devolver aquí. Para mostrarles este dibujito. Este es el asa cardíaca, ¿verdad? Nosotros hemos hablado del estado pre-asa, el estado de asa y luego esto es el estado post-asa, es decir, en el estado post-asa, después de que ocurrió todo esto, es cuando comienza la tabicación, ¿de acuerdo? Cuando vemos en el estado de asa, uno ve que el ventrículo primitivo que va a formar la porción trabeculada del ventrículo izquierdo está directamente conectada con la porción proximal del bulbo arterial o bulbus cordis, que va a formar, ya sabemos, la porción proximal va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿verdad? Si uno ve, entre los dos hay un pliegue que se ve externamente, ¿ok?
Este pliegue se llama pliegue ventrículo o bulbo ventricular, ¿ok? Pliegue bulbo ventricular, ¿de acuerdo? Por fuera uno lo ve claramente. Si uno lo ve por dentro, aquí hay como una especie de espolón o de espícula, ¿ok? Que se llama espolón bulbo ventricular, ¿sí? Prometo que ya vamos a terminar. Muy bien. Si hay una cosa que crece en progresión geométrica o que ocurre a una velocidad alucinante, es el proceso de trabeculación de los ventrículos, ¿ok? Los ventrículos expanden rápidamente en forma centrífuga, es decir, crecen como hacia afuera. Yo no sé si ustedes me ven. ¿Sí me están viendo? Es que yo... Sí, profe. Me da una pena con ustedes porque yo soy muy teatral, pero creo que es útil. Los ventrículos expanden lateralmente, ¿ok? Esto ocurre porque en el interior está ocurriendo un proceso de trabeculación. Se van formando trabéculas musculares, hay aposición de miocitos unos encima de otros e incluso se forman como huequitos en el interior de esa masa. Esos huequitos son recubiertos por endocardio, ¿ok? Así ocurre el proceso de trabeculación ventricular, ¿ok? Hay un proceso de aposición de unos miocitos sobre otros, ¿ok? Eso es lo que produce que el crecimiento sea centrífugo, es decir, hacia afuera. Ese crecimiento centrífugo hace que las paredes internas, tanto del futuro ventrículo izquierdo como del futuro ventrículo derecho, se choquen en la mitad y formen una especie de montaña, ¿de acuerdo? Mírenlo aquí. ¿Ok? Esto crece lateralmente y al expandir lateralmente, aquí se está formando, hay un montón de trabeculación, entonces esto dirige las porciones apicales del piso de los ventrículos y las paredes internas se chocan en la mitad y forman una montaña. ¿De qué? De músculo, ¿ok? De esta manera se forma la porción muscular del tabique interventricular. ¿Cuántas porciones tiene el tabique interventricular? Chicos, muñecos. Dos, profe. Dos. ¿Cuáles? La muscular y la Membranosa. Muy bien. La muscular y la membranosa. De esta manera hemos visto cómo se forma el tabique muscular o la porción muscular. Entonces, temporalmente uno ve que hay un orificio que sigue comunicando en la vida intrauterina al futuro ventrículo izquierdo con el futuro ventrículo derecho. A esto se le llama foramen interventricular, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Pero resulta, muchachos, que simultáneamente con la formación de este tabique se está formando el tabique atrioventricular, ¿ok? Y resulta que la almohadilla ventral o superior va a producir tejido conectivo y también el propio tabique muscular produce tejido conectivo aquí intentando cerrar ese orificio, ¿ok? ¿Sí? Pero además, delante de estas estructuras está lo que nosotros llamamos tronco cono, que es la porción más distal, la porción media y distal del bulbo arterial o bulbus cordis, ¿ok? Yo les dije que de esa porción se van a formar los tractos de salida ventriculares que deberían estar separados uno del otro y también la arteria aorta y la pulmonar que también debe estar separada una de la otra. ¿Cómo se imaginan? Esos segmentos, tanto el cono como el tronco, se van a tabicar y se tabican porque en su interior se forman unas crestas, como unas saliencias que van hacia la luz de ese cono y de ese tronco, y a esas saliencias se le llaman crestas troncoconales. Esas crestas troncoconales también son invadidas por células de la cresta neural,
¿ok? Y una vez que se forma ese tabique y se separan la salida del lado derecho y la salida del lado izquierdo, las crestas troncoconales aportan adicionalmente un tejido conectivo adicional al que aportó la cresta del tabique muscular y adicional al que aportó el tabique atrioventricular para terminar cerrando este orificio, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a mirarlo. Este dibujo está incorrecto en la vida real. Está incorrecto. No debe ser así. El tabique ventricular realmente se fusiona al lado derecho del septum atrioventricular. Pero bueno, esos son detalles que no tienen mucha relevancia. Entonces, la porción muscular del tabique interventricular se forma por el crecimiento rápido y expansivo de los ventrículos en formación y el proceso de trabeculación, haciendo que las paredes internas del ventrículo primitivo y del bulbus cordis choquen en la mitad y se forme un tabique muscular, ¿ok? La porción membranosa se forma por proliferación de tejido conectivo a partir de 3 lugares. 1, de la cresta del septum muscular. 2, de la almohadilla ventral o superior, ¿ok? Mentira, es de la inferior, no importa, de las crestas, de las almohadillas endocárdicas. Y 3, de las crestas troncoconales, ¿ok? Si uno hace un corte frontal, uno vería esto. Esto es el canal atrioventricular. Esta es la porción muscular del septum interventricular y este es el troncocono. Esto que yo tengo aquí son esas crestas troncoconales, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo una gran comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿lo ven? En la medida que esto avanza, la proliferación del tejido va cerrando o va disminuyendo el tamaño de la comunicación entre los dos ventrículos, ¿de acuerdo? Por 1, el tejido aportado por el propio septum muscular, 2, por el tejido aportado por el tabique atrioventricular y además por el tejido aportado por las crestas troncoconales, ¿ok? De esta manera se va cerrando el orificio y queda un pedacitico abierto nada más hasta que finalmente se completa. Es la inferior la que participa realmente, pero para mí no tiene importancia que sepan que es la almohadilla inferior la que participa en la tabicación ventricular. Con que me digan que son las almohadillas endocárdicas o el propio septum atrioventricular es suficiente. Y además el tabique troncoconal o las crestas troncoconales, ¿ok? Muy bien. Si yo hiciera un corte sagital, esto es lo que vería. Esto es un atrio y todo esto es un ventrículo. Y esto es un vaso que sale de ese ventrículo, ¿de acuerdo? Bien, esto es para representar todo el tabique interventricular. Esto es una pared completa, ¿ok? Una pared completa, ¿sí? Entonces, esta pared completa tiene un componente de entrada. Todo este pedazo es la porción de entrada del tabique interventricular. Luego tiene un pedazote que se corresponde con la porción trabecular de ese tabique y además tiene un componente de salida. Es decir, yo tengo que tener una pared que tape desde la entrada hasta la salida. Recuerden que el corazón es tridimensional, ¿ok? Fíjense que lo que corresponde al septum membranoso es un pedacitico, es una cosita de nada, ¿ok? Y ustedes se pueden imaginar que la comunicación interventricular es la cardiopatía más frecuente de todas y que puedo tener un hueco aquí, o un hueco aquí, o un hueco aquí, o puede faltar este pedazo. Pero además que falta este pedazo, puede ser un hueco que se extienda hasta aquí, o puede ser un hueco que se extienda hasta acá, o puede ser un hueco que se extienda hasta acá. Dependiendo de dónde esté, muchachos, tendremos diferentes repercusiones, diferente gravedad, el pronóstico será totalmente distinto y la forma de corregirlo también va a variar,
¿Ok? Fanor, ¿por qué no me contesta Fanor? ¿No está Fanor? Profe, no está. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que hoy no pueden ir a la clase. Ok, María Camila. Señora. Si yo te digo que uno puede tener un agujero en cualquier parte de ese septum, ¿dónde crees tú que es más probable que haya un agujero? ¿En el septum muscular, en la porción muscular o en la porción membranosa? En la porción membranosa, ¿Por qué? porque es más débil. No es porque es más débil. ¿Por qué? No sé. No, sí sabe, claro que sí, ¿cómo que no? Profe. No sé. ¿Quién le ayuda? ¿Quién tiene otra idea? A ver. Profe, quizás por lo que participan varias en el proceso para que se fusione la porción membranosa. Correcto, claro que sí. Mientras mayor complejidad en la formación de una estructura, mientras la formación de una estructura dependa de muchas otras, mucho más fácil que ocurran alteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, entre comunicaciones interventriculares en la porción muscular y en la porción membranosa son mucho más frecuentes las de la porción membranosa. ¿Está claro, María Camila? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Esto quedó clarísimo. Bueno, entonces vamos a la tabicación que sí tiene truco. Esta sí es verdad que es la tabicación. Hacia el final ya de la 7ª semana ocurre la tabicación del tronco cono. Vamos otra vez a decir qué rayos es el tronco cono. El bulbus cordis es una estructura grande, ¿no es cierto? Que tiene una porción proximal. ¿Qué se forma de la porción proximal, María Camila? Juanse, ¿qué se forma de la porción proximal, Juanse, de el bulbus cordis? No te escuché. Sí. Se te oye muy mal, Juanse, ¿qué pasará? Está como con mala conexión, profe. Sí. No sé. A ver, ¿qué dice ¿Me oyes? Gabriel? Ahora Hola. sí, dime, contéstame. ¿Qué se forma de la ¿Ya me porción oyes? proximal de el bulbus cordis? No, tienes mala conexión, no te oímos. Gabriel. Profe, forma la mayor parte del ventrículo derecho. Exacto, la porción trabeculada del ventrículo derecho. La porción trabeculada, muy bien. Ok, de la porción media se van a formar los tractos de salida ventriculares. No solo el del ventrículo derecho, sino el del ventrículo izquierdo también. Y aquí voy a hacer me voy a detener para recordarles que el tracto de salida ventricular derecho difiere del tracto de salida ventricular izquierdo, ¿ok? El tracto de salida ventricular derecho es un tracto muscular, ¿ok? O sea, hay músculo allí en todas las paredes, ¿de acuerdo? Por eso se le llama infundíbulo pulmonar, porque tiene forma de infundíbulo, se estrecha un poco al final, ¿ok? En la salida ventricular izquierda es un poco diferente, no es tan muscular, es algo membranosa, ¿de acuerdo? Pero tanto el tracto de salida, o sea, la porción de salida del ventrículo derecho como la porción de salida del ventrículo izquierdo se forman a partir del cono, es decir, la porción media del bulbus cordis. ¿Esto queda claro? Sí, profe, el cono arterial, Bien. ¿no? El cono arterial, excelente. Y ese cono se conecta con el tronco, que es realmente donde se van a formar la aorta y la pulmonar, ¿de acuerdo? Y ese tronco se conecta distalmente con el saco aórtico,
¿ok? Finalmente, el saco aórtico va a conectar a través de unas estructuras vasculares que vamos a ver por este mismo canal en el próximo capítulo, el lunes, los arcos aórticos. Entonces, ese saco aórtico ventral a través de los arcos aórticos va a conectar con las aortas dorsales, ¿de acuerdo? Bien, entonces muy bien. Resulta que aquí tenemos realmente dos estructuras, el cono y el tronco, ¿ok? Profe, En el interior, tanto del cono como del tronco, se van a formar una especie de saliencias hacia la luz que se llaman crestas, ¿ok? En el libro de Moore, de Lachman, incluso en el libro que les envié, ¿ok? Aparece como que las crestas troncales y las conales son un mismo par de crestas, es decir, se llaman crestas troncoconales, ¿vale? En la vida real no es tan así. Hay unas crestas a nivel del cono y unas crestas a nivel del tronco. ¿Y esto por qué tiene relevancia, muchachos? Porque el crecimiento de las crestas troncales difiere del crecimiento de las crestas conales, ¿ok? Bien, la idea es la siguiente. Voy a decirlo primero como está en la mayor parte de los libros que no son de cardiología, sino de embriología, para que nos entendamos. Y luego adiciona la corrección, ¿ok? ¿Les parece bien? Bien, la idea es que el tronco cono, en su interior le salen unas excrescencias y a esas excrescencias de tejido van a ser invadidas por células de la cresta neural. Como ustedes se imaginan, las capas del tronco cono son similares a las del resto del tubo cardíaco, es decir, endocardio, gelatina cardíaca y miocardio, solo que en esta zona ha habido una remodelación de la gelatina cardíaca y en esa zona es mucho más delgado, ¿ok? Esas excrescencias también vienen de la gelatina cardíaca y son invadidas por la cresta neural. Y hay una que está en posición dorsal a la derecha y se llama cresta dextrodorsal y una que está en posición ventral y a la izquierda y se llama cresta sinistro-ventral. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿cómo es que se llama la de la derecha? Dextrodorsal. Okay. Se llama dextro porque está a la derecha y dorsal porque está en la región dorsal de ese tubo, ¿ok? Permítame, voy a prender la luz. Bien, ¿cuál es la idea? Que la cresta dextrodorsal va a proliferar intentando unirse con la cresta sinistro-ventral, ¿ok? Para formar un tabique a todo lo largo del tronco cono que se llama tabique troncoconal, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, son unas excrescencias que son invadidas por la cresta neural. Por favor, no olvidar ese detalle, porque en el síndrome de DiGeorge, por ejemplo, donde el defecto que ocurre es una falta de migración de las células de la cresta neural, hay hipoplasia del timo, hay hipoplasia del maxilar inferior, hay hipoplasia paratiroidea, hipocalcemia y además hay anomalías troncoconales porque no se tabica bien el troncocono, ¿de acuerdo? Por eso es importante el detalle de que el tabique troncoconal es invadido o se forma a partir de la cresta neural. ¿Está claro? Bien, entonces la cresta dextrodorsal avanza hacia la sinistroventral y se fusionan formando un tabique que se llama troncoconal. ¿Dónde está el truco? Atención, por favor. El truco es que este tabique crece desde la región más cefálica o distal hacia los ventrículos, describiendo una trayectoria helicoidal de 180 grados. Repito. Una vez que las crestas troncoconales se van fusionando, en la medida que van tabicando toda la superficie del troncocono,
van describiendo una trayectoria helicoidal de 180 grados. ¿Quién sabe por qué esto es importante? ¿Qué me dice Daniel Núñez? Chicos, Daniel, play. Daniel, prende tu micrófono. Vladimir, Alberto, ¿cuál será? ¿Por qué es importante que el tabique, en vez de crecer recto, crezca en sentido, o sea, describiendo una trayectoria helicoidal? ¿Quién sabe? Prende tu audio, tu micrófono, Vladimir, que no te oigo. Profe, ¿no sería para disponer, o sea, para dar un resultado definitivo en cuanto a la disposición de la circulación? Donde, Exactamente, en cuanto a la disposición de qué cosa, ¿vas bien? de las arterias. Claro que sí. Y las En venas. cuanto a la disposición de las arterias, lo único que garantiza que la aorta se va a conectar con el ventrículo izquierdo y la pulmonar se va a conectar con el derecho es que la trayectoria sea en 180 grados, y ya les voy a explicar por qué. Y aquí me voy a detener para hacer la corrección que no aparece en estos libros que no son de cardiología. El cono está a nivel de los tractos de salida de los ventrículos, no cuando ya la arteria salió. Es decir, la separación entre el tronco y el cono son las válvulas semilunares aórtica y pulmonar, ¿de acuerdo? De la válvula hacia abajo yo tengo los tractos de salida. En ese lugar que es el cono, ¿ok? Las crestas troncoconales se fusionan y crecen en forma recta para fusionarse o unirse con el septum interventricular, ¿de acuerdo? De esta manera queda separada la salida derecha de la salida izquierda, ¿ok? Y son las crestas troncales las que describen la trayectoria helicoidal. Ahora bien, si esto les parece complejo, realmente lo vamos a dejar como sale en todos los libros de embriología, que las crestas troncoconales se fusionan la una con la otra para formar un tabique, y el tabique desciende desde cefálico hacia los ventrículos describiendo una trayectoria helicoidal de 180 grados. Miremos por qué esto es relevante. Pero, profe, ¿cómo es que era la corrección? Que en realidad hay unas crestas troncales y unas conales. Las conales crecen rectas y se unen con el tabique interventricular, y las troncales crecen describiendo la trayectoria helicoidal de 180 grados y se terminan uniendo al tabique conal, ¿ok? Pero de pronto lo que pasa es que no quiero no darles toda la información, ¿ok? Quiero que la tengan. Para efectos de examen y esas bobadas, podemos decir que las crestas, el tabique troncoconal crece en forma helicoidal describiendo una trayectoria de 180 grados. Miremos aquí, ¿por qué esto es importante? Porque cuando uno ve el corazón, si yo lo veo justo en la salida de los vasos, yo veo que la pulmonar es un vaso que está anterior a la aorta, ¿sí o no? Es decir, el ventrículo derecho es anterior con respecto al izquierdo, ¿no es cierto? Y sale un vaso por delante. ¿Cuál es el vaso que sale? La pulmonar, ¿no es cierto? Y la aorta sale por detrás. De hecho, si yo veo a nivel del plano valvular, la pulmonar tiene una válvula anterior y la aorta es posterior, ¿sí o no? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok, pero si yo voy un poquito más arriba, la pulmonar se dirige hacia atrás para originar las dos ramas pulmonares y la aorta pasa por delante, ¿ok? Y el arco aórtico está por delante del tronco de la pulmonar, ¿sí o no? ¿Cómo podría ser eso posible con un tabique que crece recto? Imposible. Por eso describe una trayectoria helicoidal de 180 grados. Aquí está, si yo hago el corte aquí, yo tengo las crestas así. Si yo corto un poquito más arriba, tengo el tabique así, un vaso al lado del otro. Y si vuelvo a cortar arriba, lo vuelvo a tener así
con la aorta por delante y la pulmonar por detrás. ¿Ok? Vamos a verlo mejor aquí. Este canal que está anterior aquí está posterior acá. Este canal que está posterior aquí está anterior acá. ¿Sí lo ven? Díganme que sí, por favor. Ok. Y esta es la razón. Al inicio la pulmonar es anterior y la aorta sale por detrás, pero más arriba la pulmonar es dorsal y la que sale por delante es la aorta. ¿Ok? Es esto mismo que estamos viendo aquí. Pulmonar aquí, en la salida, la aorta atrás. Un poquito más arriba está una al lado de la otra y luego arriba donde sale el arco, es decir, en esta posición, pues yo tengo la aorta adelante y la pulmonar por detrás. ¿Vale? La otra cosa... O sea que básicamente ese giro es para, digamos, que se acomoden los vasos. Y para garantizar, mi amor, que la aorta sale del lado izquierdo y la pulmonar del derecho. Fíjate aquí. Además de esto que estamos viendo, deben recordar lo que les dije en la primera clase, donde este tronco, cono que solo conectaba con el ventrículo derecho, a medida que va evolucionando y va avanzando el desarrollo, todo el tronco se va corriendo hacia la izquierda, ¿ok? ¿Por qué se va corriendo hacia la izquierda? Porque este vaso debe quedar conectado con este ventrículo y este con este, ¿ok? Inicialmente hay esta comunicación interventricular, ¿ok? En realidad hay dos, esta y esta. En la medida que se va corriendo, el septum conal, que es este, por debajo de las válvulas semilunares, termina conectado con el septum interventricular y aquí yo tengo mi salida del ventrículo izquierdo conectada con la aorta y mi salida del lado derecho conectado con la pulmonar. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Esto antes estaba conectado todo con el ventrículo derecho, así como los dos atrios antes solo conectados con el ventrículo izquierdo. En la medida que avanzó el desarrollo, el tronco cono se va haciendo más central, ¿ok? Para terminar conectado cada vaso con su ventrículo. Si el tabique troncoconal no describe una trayectoria helicoidal de 180 grados, sino que crece recto, yo voy a tener una transposición de los grandes vasos. Es decir, voy a tener una aorta conectada al ventrículo derecho y voy a tener una pulmonar conectada al ventrículo izquierdo. ¿Cómo creen que se va a ver un niño que tenga la aorta saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo? Un recién nacido que esté conectado así, ¿cómo se va a ver? ¿Cianótico? Azul totalmente, ¿ok? Mejor dicho, si tú tienes un recién nacido que se ve muy mal, está morado, ¿ok? Y tú dices, creo que tiene una cardiopatía, la primera cardiopatía en el recién nacido en la que yo pienso es en la transposición de los grandes vasos. Si tú mandas desde el Charco Nariño un bebé con ese diagnóstico, lo más probable es que la pegues, ¿ok? Bien. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, no me voy a detener. Vamos a hablar rápidamente sobre cómo se forman las válvulas atrioventriculares y las semilunares. En cuanto a las válvulas atrioventriculares, los anillos de las válvulas se forman cuando se hizo la tabicación atrioventricular. Recuerden que hablamos de unas almohadillas laterales, ayudan a formar esos anillos, ¿de acuerdo? El resto de la válvula como tal, que ustedes saben que son unos faldones, luego unas cuerdas tendinosas que terminan unidos a unos músculos papilares, se van formando durante el proceso de trabeculación por algo que se llama socavamiento. ¿A qué me refiero? Con el crecimiento y el ahuecamiento que aparece aquí en el interior del miocardio, de los ventrículos en expansión, hay un socavamiento, es decir, el endocardio que está aquí se levanta y forma una especie de faldones, ¿ok? La porción de esa faldita que queda unida a este músculo de aquí sufre un proceso de transformación, un proceso de histogénesis y se transforma se remodela y se forman cuerdas tendinosas y
quedan unidas a unas partes de miocardio que también se remodelan para formar los músculos papilares, ¿ok? Todo es un proceso como de diferenciación allí, se remodela todo ese tejido para formar todo un complejo valvular, ¿ok? La válvula no es solamente el anillo y las valvas, sino además el aparato subvalvular que se corresponde con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿Eso queda claro? Por la hemodinamia cardíaca, como al cerrar esta válvula y aumentar la presión aquí, resulta que hay presión, o sea, la sangre, una vez que empieza la contracción, se mueve para todos lados, inclusive hacia la válvula, entonces la superficie interna de la válvula es cóncava, ¿de acuerdo? Por la propia hemodinamia. Profe, quería Dime. saber si podías devolver un momento o dos atrás, un momentito. ¿Aquí? No, otro. Ajá, y listo, hacia adelante. Sí, ya, gracias. Todo esto a lo que tú le estás tomando fotos está en el material que les envié, ¿de acuerdo? Sí, y en uno que les voy a enviar, que está más bonito aún. Bueno, las válvulas semilunares sí, es que me gusta. O sigmoideas se forman, como ustedes se imaginan, en una parte por el tabique troncoconal. A ver, este es el tronco, ¿verdad? ¿Sí? Y vean cómo las crestas troncoconales forman este tabique troncoconal, ¿no es cierto? Entonces, dos de los velos valvulares de las válvulas sigmoideas o semilunares se forman a partir del tabique troncal o troncoconal, pues. Y la otra valva se forma a partir de una excrescencia de tejido subendocárdico en el lado opuesto, ¿ok? En el caso de estas válvulas, ¿por qué son cóncavas en la parte superior, al revés de la válvula mitral y tricuspidea? Porque por la hemodinamia, al salir la sangre aquí, se regresa un poco y va socavando y va haciéndole la forma cóncava en la parte superior de las valvas. ¿Sí la ven? ¿Sí me comprenden a lo que me refiero? Muy bien, recuerden que en el caso de las válvulas atrioventriculares, la tricúspide tiene tres valvas, la septal anterior y posterior, y la mitral tiene solo dos valvas, la valva anterior y la valva posterior. La anterior es la que tiene continuidad con la aorta, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es para que vean que esto no es de muñequito. Esta es la formación de una válvula sigmoidea. Miren cómo se ve. Esto es una microfotografía electrónica en cómo se va remodelando progresivamente y finalmente cómo se forman tres velos valvulares. ¿Ok? Bueno, muchachos. El lunes vamos a ver desarrollo del sistema arterial y el martes vamos a ver desarrollo de sistema venoso. Necesito 2 voluntarios, uno para que explique rápidamente el miércoles lo que es circulación fetal y otro voluntario circulación neonatal. ¿De acuerdo? Les voy a mandar un link para que vean un video de Khan Academy donde está circulación fetal y neonatal. Es alucinante, les va a encantar. Estudien mucho, revisen para ver si tienen algunas preguntas para el próximo lunes. ¿Ok? Dale, profe. Vale, profe, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Espero que les emocione tanto como a mí. ¿De acuerdo? Un abrazo. Nos vemos pronto. Profe, muchísimas Una gracias. pregunta rápida, no me demoro. Sí. Si se tienen anomalías en la formación del tabique troncoconal y el endotelio de los arcos aórticos, ¿se puede pensar en una anomalía de tercer y cuarto arco faríngeo por la regulación molecular compartida? Tercero y cuarto arco faríngeo no. Lo más frecuente es que sea de primer arco. Ah, ok. Es lo más frecuente, ¿ok?